Hola y bienvenidos al último episodio de este primer ciclo de episodios al que denominamos ¿Qué significa gestionar riesgos? En este podcast hablaremos de los criterios de efectividad de coberturas y de los efectos en la contabilidad. Otra vez, todo ello basado en el ámbito del estándar contable IFRS 9. Sin más preámbulos, empecemos. Recordando lo que dijimos en nuestro último podcast, existen tres criterios para que nuestra cobertura propuesta califique como contabilidad de coberturas y estas son: uno, que la relación de cobertura consista únicamente de partidas cubiertas e instrumentos de cobertura elegibles. 2, que al inicio exista una designación y documentación formal de la relación de cobertura, incluyendo el objetivo y estrategia de la gestión de riesgos de la entidad para emprender la cobertura. Y 3, que se cumpla con los requisitos de efectividad de la cobertura. Ahora bien, concentrémonos en estos requerimientos o subcriterios de efectividad de la cobertura, los cuales son: que exista una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura, que el efecto de riesgo de crédito no domine el cambio en el valor razonable, y que el ratio hedge, que resulta de la cantidad de derivados de cobertura y partidas cubiertas usadas en la cobertura, cumpla con los objetivos de gestión de riesgos. El primer requerimiento implica que el instrumento de cobertura y la partida cubierta se muevan en direcciones opuestas como resultado del cambio en el riesgo cubierto, es decir, que existe una relación económica y no solo una correlación estadística. Dicha evaluación se puede llevar a cabo mediante muchas formas. IFRS 9 no especifica un método. Sin embargo, una entidad debería de usar uno o más métodos que capturen las características relevantes de la relación de cobertura, incluyendo sus fuentes de inefectividad. Para ello, puede elegir entre los métodos más usados, como cualitativos, como el método de términos críticos, o también cuantitativos. Entre ellos tenemos el método simple de análisis de escenarios, o también llamado método de dollar offset, el método de regresión lineal y el método de simulación Monte Carlo. El segundo requerimiento sostiene que el impacto de cambios en el riesgo de crédito no debería ser de una magnitud tal que domine los cambios en el fair value, aun si existe una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura. Esto implica que cuando la solvencia de la entidad o la contraparte del instrumento de cobertura se deteriora notablemente, la relación de cobertura puede no calificar como contabilidad de coberturas en adelante, debido a que el cambio en el riesgo de crédito puede ser el factor más grande que esté afectando el cambio en el fair value del instrumento de cobertura. El tercer requerimiento indica que el ratio hedge usado para la contabilidad debería ser el mismo que el usado para propósitos de gestión de riesgos, a menos que el ratio no sea consistente con el propósito de contabilidad de coberturas. IFRS 9 no define un ratio hedge, pero se suele asumir que el mismo está representado por el cociente entre el monto nocional de la partida cubierta y el instrumento de cobertura. En coberturas más simples, donde el subyacente del instrumento de cobertura y la partida cubierta coinciden, el ratio hedge es 1:1. Ahora analicemos el cumplimiento de estos requerimientos en el ámbito de los dos tipos de cobertura más usados, en una cobertura de valor razonable y en una cobertura de flujo efectivo. En una cobertura de valor razonable, como dijimos en nuestro último podcast, su objetivo es reducir la exposición a cambios en el valor razonable de un activo o pasivo que es atribuible a un riesgo particular y que puede afectar los resultados de la empresa. Con dicha cobertura se intenta compensar en el estado de resultados el cambio en el valor razonable del instrumento de cobertura con el cambio en el valor razonable de la partida cubierta. Veamos el siguiente ejemplo. El 31 de julio del 2020, la compañía ABC emitió a la par un bono a tasa fija a 4.94% anual con un nominal de $100 millones y con vencimiento el 31 de julio del 2023, que, en línea con sus objetivos de fondeo, decidió contratar un derivado de tasa de interés con el banco XYZ, recibe fija y paga flotante, cuya pata fija replica exactamente los flujos del bono, a fin de transformar dichos flujos fijos a variables. Con el swap ABC paga anualmente LIBOR 6 meses y recibe 4.34% anual sobre el mismo nominal. ABC luego usa la tasa fija de 4.34% y agrega 0.6% para pagar el interés del bono de 4.94%. La combinación del bono y el swap resulta en un pago de interés de LIBOR 6 meses más 60 puntos básicos. Cabe señalar que el spread de crédito del bono, es decir, los 60 puntos básicos, es excluido de la relación de cobertura,
Únicamente los cash flow relacionados al componente de la tasa de interés de los cupones serán parte de la relación de cobertura. La efectividad de la cobertura será analizada prospectivamente al inicio de la relación de cobertura y en adelante, como mínimo, cada fecha de reporte de estados financieros y a la ocurrencia de un cambio significativo en las circunstancias que afecten los requerimientos de efectividad de la cobertura. La existencia de una relación de cobertura entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura será analizada mediante el método de análisis de escenarios, considerando dos escenarios en la cual las tasas de interés LIBOR 6 meses serán desplazadas 200 puntos básicos hacia arriba y hacia abajo, a fin de comparar los cambios en el valor razonable de la partida cubierta y el instrumento de cobertura. Un alto grado de compensación comprueba que el cambio en el valor razonable de la partida cubierta y el instrumento de cobertura se moverían en direcciones opuestas. El efecto de riesgo de crédito no dominó los cambios en el fair value resultantes de tal relación económica, debido a que los ratings de crédito tanto de la compañía ABC como del banco XYZ son considerados lo suficientemente sólidos. En tanto, el ratio hedge de la relación de cobertura fue el mismo que el resultante de la cantidad de partida cubierta que la compañía cubrió y la cantidad de instrumentos de cobertura que la compañía usó para cubrir la cantidad de partida cubierta. Adicionalmente, calculamos las porciones efectivas e inefectivas del cambio en el valor razonable del instrumento de cobertura y de la partida cubierta. La razón de calcular las porciones efectivas e inefectivas tanto de la partida cubierta y el instrumento de cobertura es que cada una tendrá un efecto contable. La parte efectiva del instrumento de cobertura y de la partida cubierta serán reconocidas en el estado de resultados como ingresos o gastos por intereses, compensándose. En tanto, la parte inefectiva del instrumento de cobertura y la partida cubierta serán reconocidas en el estado de resultados como otros ingresos o gastos financieros. Ahora pasemos a analizar el cumplimiento de los requerimientos de la efectividad de la cobertura en una cobertura de flujo efectivo. Una cobertura de flujo efectivo, como dijimos, intenta cubrir la exposición a la variación en el cash flow, la cual es atribuible a un riesgo particular de un activo o pasivo y que pueda afectar el estado de resultados. Los cash flow futuros pueden estar relacionados a activos o pasivos existentes, tales como pagos o ingresos de intereses futuros en una deuda a tasa flotante. Veamos pues el siguiente ejemplo. El 31 de diciembre del 2020, la compañía ABC emitió a la par un bono a tasa flotante LIBOR 6 meses más 150 puntos básicos, con pagos anuales sobre un nominal de $100 millones y con vencimiento el 31 de diciembre del 2025. Y, a fin de cubrir el riesgo de tasa de interés producto de dicha exposición, decide contratar un derivado de tasa de interés con el banco XYZ, recibe flotante paga fija, cuya pata flotante replique exactamente los flujos del bono, a fin de transformar flujos variables a fijos. Con el swap, ABC paga anualmente 3.86% y recibe LIBOR 6 meses anualmente. ABC luego usa la tasa flotante y agrega 1.50% para pagar el interés del bono. La combinación del bono y el swap resulta en un pago de un interés de 5.36%, 3.86% más los 150 puntos básicos. Cabe señalar que el spread de crédito con el bono, es decir, los 150 puntos básicos, es excluido de la relación de cobertura. La efectividad de la cobertura será analizada comparando los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura con los cambios en el valor razonable del derivado hipotético. Las características de ese derivado hipotético son tal que los cambios en su valor razonable exactamente compensan los cambios en el valor razonable de la partida cubierta. El derivado hipotético se puede entender como un derivado de tasa de interés teórico, sin riesgo de contraparte y con un valor razonable inicial de cero. El derivado hipotético representa las mismas características del derivado real contratado, excepto por su tasa fija, la cual es ligeramente mayor que la del instrumento derivado real, debido a la ausencia del CVA en el derivado hipotético. Esto con el fin de extraer el componente de riesgo de crédito. Al igual que en la cobertura de valor razonable, la efectividad de la cobertura será analizada prospectivamente. Debido al hecho que las características del instrumento de cobertura y la partida cubierta se compensan y que la exposición al riesgo de crédito es baja, se puede concluir que el instrumento de cobertura y la partida cubierta tienen valores que se moverían en direcciones opuestas. Adicionalmente, complementamos nuestra conclusión cualitativa con un análisis cuantitativo adicional mediante el método de análisis de escenarios, considerando un escenario en el cual las tasas de interés LIBOR 6 meses se desplazan 200 puntos básicos hacia arriba.
El alto grado de compensación implica que el cambio en el valor razonable de la partida cubierta se espera que largamente se compense con el cambio en el valor razonable del instrumento de cobertura, corroborando que ambos elementos tienen valores que se moverían en direcciones opuestas. El efecto de riesgo de crédito no dominó los cambios en el fair value resultantes de tal relación económica, debido a que los ratings de crédito, tanto de la compañía ABC como del banco XYZ, son considerados lo suficientemente sólidos. En tanto, el ratio hedge de la relación de cobertura fue el mismo que resultante de la cantidad de partida cubierta que la compañía cubrió y la cantidad de instrumentos de cobertura que la compañía usó para cubrir la cantidad de partida cubierta. Posteriormente se calcula la parte efectiva e inefectiva de los cambios en el valor razonable. Las porciones efectivas e inefectivas previamente calculadas tendrán el siguiente efecto contable. La parte efectiva es reconocida en OSI como una reserva de cobertura de flujo efectivo. El monto acumulado en OSI será reclasificado al estado de resultados en el mismo periodo durante el cual el cash flow futuro esperado de la partida cubierta afecte el estado de resultados. La parte inefectiva será reconocida directamente en el estado de resultados como otros ingresos o gastos financieros. Y con ello finalizamos este primer ciclo de episodios, esperando haya sido de utilidad para muchos. Si vienen muchas novedades que estamos preparando, siempre en el ámbito de la gestión de los riesgos financieros, que ya les comentaré más adelante. Hasta entonces.